Muy buenas tardes. Hoy entregamos el micro de la clase correspondiente al jueves. En esta clase vamos a ver un tema muy interesante que es la evaluación de los sitios web. Este tema se va a complementar o se complementa con lo que hemos visto sobre los buscadores académicos, ¿sí? y también las búsquedas a través de los operadores booleanos que optimizan el encontrar información en este amplio mar de la web. Para ello nos vamos a plantear los siguientes objetivos antes de comenzar la clase. Recordar que este tema pertenece al eje 7, son uno de los últimos temas que vamos a ver de este eje, y cuando terminemos este micro, la propuesta es que podamos identificar criterios para evaluar sitios web, saber qué es lo que tengo que mirar cuando voy a acceder a cierta información en la web, y los vamos a ir detallando, para los cuales les voy a facilitar material de lectura y yo los voy guiando en este pequeño micro. Y el otro objetivo es poder adquirir buenas prácticas para poder recomendar a nuestros estudiantes, ¿sí? Empezando por nosotros. Entonces los invito a comenzar esta clase. Para iniciar vamos a trabajar con este material de lectura que es un PDF guía, que se llama Guía para determinar la confiabilidad de un documento en la web. Esto pertenece a una publicación realizada en la revista digital universitaria El Quehacer Universitario en Línea, de esta revista electrónica de México. Y el autor que ha escrito este artículo es José Duarte Estrada. Yo les voy a dejar este material, que también lo he encontrado en enlace, y si necesitan les paso el PDF, que tiene una lectura más amena que en la web, y lo pueden descargar y leer sin estar conectados, ¿sí? Bueno, este primer material de lectura son 6 hojas, no es mucho, no se asusten, y yo les voy a ir pautando qué es lo que tenemos que mirar. Para cuando nosotros queremos ingresar a poder trabajar con algún tema, donde este tema es un tema que nos han dado, por ejemplo, en alguna materia, y queremos empezar a indagar de qué se trata, qué puedo obtener, hemos estado viendo que recurríamos a los buscadores académicos, donde en esas bases confiables nosotros podíamos ingresar y hacer una cierta búsqueda. También hemos visto que además de utilizar estos buscadores académicos, podemos utilizar operadores booleanos que me permiten achicar esta búsqueda, ¿sí?, con las palabras claves que yo le voy colocando. Y acá, en este artículo, lo que se empieza a indagar es lo siguiente: tips para poder ver si una vez que yo he encontrado el documento en la web, ese documento es fiable, ¿sí?, para lo cual se evalúan ciertos criterios. Por ejemplo, el autor postula primero, el primer ítem es la página web y tú. ¿A qué se refiere con todo eso? Cuando uno se empieza a conocer con alguien, lo primero que hace es ver cómo se llama, de qué se trata, qué nos ofrece. Bueno, lo mismo pasa cuando nosotros accedemos a una página web. Sabemos que las páginas web son interesantes y cada uno es libre de escribir lo que quiera o le parezca. Y a veces no hay normas, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un criterio de calidad para poder discernir si la publicación es fiable o no. También poder indagar si es una información que tiene una autenticidad, o sea, que no es una información falsa. Como vimos también en los riesgos, que parte de lo contenido que circula en internet no siempre es real. ¿Qué más podemos decir? Existen muchísimos documentos en la web y es difícil de poder encontrar algunos que son que hacen la diferencia, ¿sí? Bueno, este autor plantea que existen autores muchos, pero buenos pocos. Entonces, cuando yo voy a ingresar a poder tomar un documento de la web, lo primero que tengo que mirar es, por ejemplo, si la página está firmada o tiene la referencia del autor, el cual ha escrito el artículo, ¿sí? Si está también referenciada lo que es cuál es la editorial, si hay una editorial que lo avala, ¿sí? Después, bueno, acá justamente en este punto son los pequeños detalles que hacen la diferencia. ¿Quién respalda esta publicación?
si es apoyada por alguna institución, ¿sí? Si aparece en algún momento en la parte superior, en la parte inferior, también el copyright, ¿sí? Bueno, y así va, me he adelantado un poquito, es decir, el loguito de copyright, que cualquiera lo puede poner, pero si hace mención si es un artículo inédito o si toma alguna referencia de otro artículo, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ir indagando cada uno de estos tips. En el material de lectura que yo les voy a dejar, es un artículo, no es nuevo el artículo, y dentro de él está lindo porque la idea era, a medida que va recorriendo cada uno de estos apartados, va dando ejemplos. Pero ¿qué ha pasado? Cuando yo preparé la clase he descubierto que algunos links dentro del artículo están rotos, o sea, ya no están las páginas originales. Así que bueno, algunos pueden irlos mirando a medida que hacen la lectura de las 6 hojas que tenemos, ¿sí? Entonces, volviendo al tema del copyright, muchas veces cuando se tiene copyright indica un símbolo de credibilidad, pero no necesariamente es así, porque cualquiera puede pegar el logo y colocarlo en la página. Generalmente los portales, las publicaciones se colocan en la parte inferior. Otro tema muy importante es la fecha, si aparece la fecha de publicación. Esto es re importante, sobre todo cuando voy a tomar información de tipo estadística, porque si es una fecha vieja ya está desactualizada. Entonces esto es muy importante. Otro ítem es, bueno, que los autores sean de calidad, es decir, que pertenezcan a una organización, primero que aparezca el nombre del autor, que exista una institución que los respalde. Algunos aparecen con sus datos personales o de filiación a una institución, y a veces aparecen algunos pequeños como currículum, muy abreviado, para poder tener esos tips de a dónde pertenece o a qué se dedica esta persona. También tenemos algo que me olvidé de decirle, es si estamos trabajando, por ejemplo, con revistas electrónicas o educativas. Estas revistas educativas generalmente tienen un resumen que está en el idioma propio, nativo, por ejemplo, si es una revista de España, y también un resumen en inglés para que le dé más preponderancia al artículo, ¿cierto? Porque se puede publicar en otros lugares. Después también si tienen el ISSN, que es como el código que se le da a las revistas, como el ISBN de los libros, ¿sí? Eso es importante porque le da mucha mayor seriedad. Si también se maneja en lo que es la página web educativa, mención de los resúmenes de otros trabajos, cuál es el objetivo de la revista, a qué público va dirigida, si hay un comité de miembros de la editorial de esa revista que suele estar publicado, etc. Bueno, y así van a ir recorriendo cada uno de los tips que señala el material que les he dejado. Por ejemplo, respecto a los autores, que decíamos autores muchos, buenos pocos, es importante tener en cuenta esa trayectoria académica, laboral, la afiliación a la cual el autor está trabajando, o sea, a dónde pertenece. Muchos de los que están en inglés pertenecen a distintas universidades, trabajan en conjunto, si aparece el correo electrónico, una dirección para contactar al autor. Todo eso da varias pautas, ¿sí?, para que puedan ustedes indagar. Y eso es lo que tienen que ver del primer material, que es esta parte. Respecto a lo que es las revistas científicas, podemos decir que estas revistas son indexadas o no. Entonces nos podemos preguntar en qué consiste una revista indexada y cómo saber si es una revista indexada. Entonces yo le he puesto algunos tips para que no pierdan tiempo. Bueno, decimos entonces que una revista es indexada si existe o en una base de datos, está publicada en una base de datos que sea de prestigio, reconocida, sobre todo en el orden académico. El autor Dante Urbina, que es magíster en economía de la Universidad de Complutense en Madrid, él señaló que una de las bases más reconocidas es Scopus, ¿sí?, y que sus criterios pueden incluir publicaciones altamente confiables o exigentes. Eso está tomado de julio del 2020. También este mismo autor promueve lo que es las revistas indexadas en Cielo y Latindex. Y nosotros hemos visto el Google académico y también la IEEE, cuando vimos los buscadores académicos.
Ahora, ¿cómo sabemos si es una revista indexada? Bueno, entonces para determinar si es indexada, ¿sí?, se toman en cuenta algunos indicadores que están relacionados a indicadores de calidad y que pueden estar agrupados de acuerdo a si la calidad del contenido de la investigación, cómo son las características técnicas que tienen o la formalidad que tiene la revista, y si es parte de la comunidad científica, o sea, si esa revista ha pasado a ser como el cuerpo de conocimiento de esa comunidad a la cual pertenece. En este caso nosotros a la parte de educación. Hay muchas revistas españolas que tienen todos estos apartados para que ustedes puedan investigar. El segundo artículo que les proveo también, no se asusten, son 6 hojas, el título es Evaluando páginas web, técnicas a aplicar y preguntas a formular. Es una traducción de la Universidad de California, de Berkeley, y lo que nos plantea es, bueno, un poco lo mismo que ha dado el autor anterior, pero con otros criterios que podemos agregar, ¿sí?, para poder formar nuestra propia, digamos, cultura o buenas prácticas para poder evaluar los sitios web. Acá plantea, básicamente de entrada, es que para evaluar una página web se debe requerir 2 cosas. Primero, tener un ojo técnico, digamos, saber utilizar estas técnicas que hemos aplicado con los buscadores académicos, con los operadores booleanos, que nos van a ayudar a encontrar rápidamente de toda esa información, acotarla para que sea una búsqueda más eficiente. Y lo otro es a evaluar, entrenar la mente para poder tener y discernir ciertos criterios, ¿sí?, incluido lo que es la desconfianza, formularnos una serie de preguntas que nos van a ayudar a decidir qué tan bueno o no es ese sitio web. Bueno, acá está el enlace, que también yo lo tengo pasado a Word, pero se los he dejado el enlace, también se los puedo subir para que puedan descargarlo. Y acá vamos a plantearnos algunos tips con algunas preguntitas para guiar, digamos, esta lectura. Entonces, cuando voy a entrar a una página web, lo primero que me puedo preguntar o formular es ¿qué nos dice la URL? Entonces, ¿qué tengo que mirar? Por ejemplo, mirar cuál es el dominio que tiene la URL, si es una página personal o tiene un dominio que responda por esa página. Entonces vamos acá mirando algunas, digamos, preguntas, ¿sí?, donde decimos, ¿es la página personal, es de alguien o es de alguna institución? ¿Qué más nos podemos preguntar? Bueno, ¿qué tipo de dominio tiene? Me voy adelantando a las preguntas. Y también podemos ver, ¿está publicada por alguna entidad que tiene sentido? O sea, alguien la respalda. Y ahí podemos mirar ciertas cositas técnicas que hemos estado viendo con la URL. ¿Cuál es el dominio más apropiado? Si es, por ejemplo, un sitio gubernamental, si es .gov, .mil, a qué país pertenece, .ar, .us, si es una página educativa, .edu. Todo eso nos va a dar distintos indicios. Con respecto a lo que si está publicada por una entidad, si tiene un servidor donde sale que está alojado, por ejemplo, si quiero trabajar con un periódico, puedo hacer una búsqueda para el New York Times, ¿sí?, donde yo puedo ver cuál es la URL, cuáles los signos que me da y a dónde pertenece, ¿sí? Bueno, después vamos a ver otros tips, que otras preguntas podemos formularnos. Bueno, voy a examinar el perímetro de la página web. Entonces ahí tengo que mirar un poco más al detalle, complementándose con lo que vimos del autor anterior. Como por ejemplo, ver, ¿qué miro? ¿Quién escribió la página? ¿Cuál es el autor? Si aparece su nombre, su correo electrónico, la institución de respaldo, una agencia, ¿sí?, también que puede llegar a, si es algo privado, una empresa, ¿sí? ¿Qué más podemos ver? Fíjense, si la página tiene una fecha o está actualizada, es lo que vimos también que proponía el autor anterior, lo cual me va a decir, bueno, vale la pena tomar esta información o no, porque hay cosas que han ido cambiando a través del tiempo, es una página muy vieja, sobre todo en el tema de las estadísticas, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Vamos a ver si el autor posee credenciales, o sea, cuáles son las credenciales del autor en este tema. Si es un aficionado, es alguien que tiene experiencia, califica para escribir sobre esta temática, o es alguien inexperto, que es un simple entusiasta
que se meten a escribir en las páginas web, ¿sí? Porque en realidad cualquiera puede publicar cualquier cosa en la web, pero y subirla porque hay sitios que lo permiten, como los blogs, Wix, etcétera, o Wikis también, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a ver? Otros tips que podemos tener en cuenta es si hay indicadores de información de calidad, como cuáles son las fuentes que están documentadas, es decir, si dentro del artículo que se presenta hay referencias, hay bibliografías, y si esos links existen, ¿sí? O está embebida, a medida que se va leyendo va haciendo referencias, o van teniendo hipervínculos que me permiten salir y ampliar la información. Otros indicadores, si reproduce información de otras fuentes, si es completa, falsificada, porque a veces yo me quedo con el artículo pero no chequeo si esas referencias están en otro lado, ¿sí? Y si han sido tomadas textual o han sido, digamos, parafraseadas o referenciadas. Y por último, si posee enlaces a otras fuentes sobre este mismo tópico, o sea que me permite, generalmente abajo, en la página donde está el artículo, abajo dice temas relacionados y me permite ir abordando sobre el mismo tema. Bien, bueno, en estas pequeñas preguntas o formulación de preguntas que hemos ido avanzando, ya sea del artículo anterior de vamos a pararnos y pensar realmente de lo que hemos aprendido. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente. A ver, ¿cuál es lo que yo requiero y qué tan confiable puede ser la información? Entonces, si es para una primera visión, por ejemplo, podría entrar a Wikipedia y mirar un poco. Pero Wikipedia no es un sitio confiable ni para citar. ¿Por qué? Porque está basado en una comunidad colaborativa. Wikipedia viene de wiki, o sea, una wiki donde usted puede publicar, inclusive editar y participar en la escritura de los artículos. Entonces, eso da bastante desconfianza, ya que cualquiera podría ser editor y intrusiar en la página y colocar información falsa. Y algo muy importante, la información que se publica se considera que es confiable, pero muchos de los editores reconocidos ponen a disposición cosas publicadas en la web, o sea que no solamente está en artículos de revistas científicos o periódicos, sino que eso también se replica en la web, porque hay mucha gente que no tiene acceso a ese material, ¿sí? Entonces, esto aplica no solamente a lo que es la parte educativa, sino también a la parte gubernamental, instituciones, etc. ¿sí? Y por último, bueno, hay que tomarse su tiempo para comprobar y tomar cada uno de esta información que nos brinda la web. Bueno, como siempre vamos a hacer, ya les muestro un poquito la ficha de trabajo, vamos a exponerla, se la vamos a revisar cada uno con las consignas que tiene en la clase del 20 de octubre y lo que sí me gustaría que al menos si no les da tiempo a hacer toda la ficha, hagamos lo siguiente, ahí les muestro. Acá en esta ficha, ahí está el material bibliográfico, están las actividades que lo que se pide es, de acuerdo al material de lectura proporcionado, realizar un cuadro de resumen de los criterios que debes tener en cuenta al evaluar la información publicada en un sitio web. Yo les he puesto este cuadro como para ordenarlo. Acá podríamos poner, por ejemplo, la autoría, la afiliación del autor, ¿qué más ponemos? La URL, si está clara la URL, si tiene una institución de respaldo, si aparece un pequeño resumen del currículum de este autor. ¿Qué más podemos poner? Si aparecen referencias o citas que avalen esta información, si tiene un ISSN ha sido publicada en algunas actas de algún journal es una revista, ¿sí? Bueno, y acá ir poniendo las preguntas, las características, un poco lo que yo he ido contándoles a medida que avanzaba en el PowerPoint. Y yo les he dejado 3 casilleros, pero ustedes son libres de avanzar más. Y tenemos muchas con las preguntas que hemos ido viendo, ¿sí? Por ejemplo, una que se me pasó es la fecha de actualización, ¿sí? Etc. Bueno, el punto número es confeccionar un pequeño spot, que los spots son cortitos, como si fuera un anuncio publicitario. Yo les he puesto un audio para hacerlo más simple, puede ser un video, algo que quieran hacer si tienen alguna herramienta, donde puedan relatar así en forma verbal
consejos o 5 buenas prácticas para que tus alumnos tengan en cuenta al usar la información al evaluar un sitio web. Y no debe durar mucho, entonces le he puesto un tiempo menor a 3 minutos. Y por último, que esta es la que sí quiero que sí hagan para la próxima clase, si no les da tiempo a hacer todo, es seleccionar una página web, la que usted quiera, la que usted necesite, consultar, evaluar los criterios que te dejo a continuación en esta plantilla, que es una plantilla Excel que utilizamos cuando dábamos clases con una colega en el Colegio Superior número 1 de Rawson, donde aparecían varios como criterios y varias preguntas. No decía si no, ya les muestro la página. Y esta es la página que vamos a compartir en clase con los compañeros. Como somos varios, cada uno va a decir, bueno, yo elegí esta página porque estoy estudiando este tema y que evalué esta página. Me pareció que esta página es confiable, es poco confiable. Bueno, ahí les muestro la plantilla. Entonces, esta es la que sí me interesa de que hagamos una apuesta común en clase. Y esta es la plantilla donde dice evaluación o páginas web. Yo les he dado solo una página porque no los quiero volver locos con lo que sería el tiempo. Acá van a colocar la dirección de URL, la URL, el nombre del sitio y acá los aspectos que van a evaluar. Aspectos técnicos y varias preguntas relacionadas a esto respecto al contenido. Si no, marcando con una cruz podría ser, por ejemplo, ¿sí? Perdón, me fui a otra casilla. Eso en función de lo que ustedes vean. La autoría. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a compartir en clase. Si pueden armar, entonces toda la ficha, que son 3 puntitos, la suben y bueno, lo comentamos cuando nos juntemos el miércoles siguiente.